Bien, antes que nada vamos a hacer un repaso del audio anterior. Es posible que alguien que sea ducho en el tema, estudiante o psicólogo o, terapeuta cognitivo, se haya dado cuenta que estas bases del primer audio, lo que se ha establecido en el primer audio de terapia cognitiva, la llamamos cognitiva por eso, porque nos centramos en los pensamientos que se generan. Pues bien, evidentemente esto está basado tanto en la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis y sobre todo en la terapia cognitiva de Beck. Y bueno, aunque entre ambas hay cierta diferencia en la denominación, Albert Ellis llama a los pensamientos automáticos, los llama ideas, creencias irracionales, y Beck lo llama distorsiones cognitivas. Esto se centra sobre todo en el modelo de Beck porque tiene mayor utilidad, no que tenga mayor utilidad, sino... hay unas diferencias, pero que tampoco son tan elementales. Básicamente ambos postulan que no son los acontecimientos en sí lo que producen la emoción, sino que desencadenan una serie de pensamientos automáticos. A todo el mundo nos pasa, por eso son automáticos, que están distorsionados, que no se corresponden con la realidad, que son excesivos, que son absolutistas, son pensamientos de o todo o nada. No están acorde con la realidad, con lo que es real. Por ejemplo, es realista pensar que si sufres una pérdida, estés triste, pero no es realista pensar que si sufres una pérdida eres un inútil, no sabes hacer las cosas, siempre te va a ocurrir, es culpa tuya y demás. Eso no es racional. Se pueden encontrar razones, valga redundancia, que se opongan, que confirmen eso, que una vez que se lleva el proceso lógico de razonamiento, dé lugar a desconfirmar eso. Tú dices no sirvo para nada, pero se encuentran rápidamente casos en los que sí sirves. O sea, ayudas a los demás, eres una persona, tienes ideas, tienes mucho que ofrecer al mundo, etcétera, etcétera. Entonces digamos que la diferencia fundamental, aunque todos son los pensamientos que causan el malestar son negativos, evidentemente no van a ser positivos. Pero la diferencia está en el que la emoción de tristeza, de por sí, es una emoción adaptativa, lógica, entre comillas, que decir, es humana y ajustada a la realidad. Si a ti te ocurre algo malo, tiene sentido estar triste. Si a ti te ocurre algo malo, no tiene sentido sentirte un inútil, porque tú no eres un inútil, tú estás triste. Bien, entonces la primera cuestión a resolver, y resumiendo lo anterior, es partir de identificar la propia emoción que se experimenta. Un caso así como ejemplo: alguien te da una mala contestación y te enfadas, entonces sientes ira. Entonces el punto de partida pasa por identificar que sientes ira en ese momento. O sea, yo ahora mismo me siento irascible, siento ira. Bien. Y luego evaluar qué pensamiento o qué distorsión de pensamiento o qué pensamiento irracional ha conducido a la emoción de la ira. Yo sé que esto es muy difícil. Para esto se necesita practicar, identificarlo, escribirlo, como luego veremos. Pero hacer esto, es decir, identificar la emoción, el pensamiento negativo que la ha suscitado, etc., ayuda al autoconocimiento, al manejo de las emociones, a la gestión de las emociones, que se llama también, y a un mejor autocontrol y a un estilo de vida más saludable y unas relaciones más satisfactorias. Es importante dejar claro o pararnos a reflexionar sobre el hecho de que las creencias irracionales, como las llamaría Ellis, o las distorsiones cognitivas, como las llamaría Beck, son innatas, son biológicas, nos pasa a todo el mundo. O sea, por alguna razón,
tenemos esa tendencia. Y hay razones biológicas que lo explican. Por nuestra constitución, por nuestra forma de ser humanos. Bien. Entonces son compartidas, o sea, esto le pasa a todo el mundo. Así que hay una serie de postulados que son compartidos, que a todo el mundo le pasa alguna vez y que pueden resumirse en los siguientes. Por ejemplo, el primero es que todos los seres humanos tienen algún tipo de pensamiento irracional y de autoderrota. Esto le puede ocurrir a todo el mundo. Segundo es que los pensamientos irracionales que tienen que ver con creencias absolutistas es pensar que o todo o nada, o que sí, o que debería ser porque sí. Pues los pensamientos irracionales que tienen que ver con creencias absolutistas y generan una perturbación emocional, pues se pueden encontrar en personas de cualquier cultura. Pueden ser blancos, negros, indios, chinos, de cualquier credo religioso, cualquier etnia. En cualquier parte se encuentra. O sea, la investigación demuestra que los pensamientos irracionales con temas de absolutista tiene que ser así, debería ser así, son socialmente compartidos. Quiero decir, en todas las culturas se dan. El tercero es que la mayoría de las conductas autodestructivas que llevamos a cabo, por ejemplo, procrastinar es dejar una actividad para después. O falta de autodisciplina, pues suelen ir en contra de lo que nos trata de enseñar en el colegio o en la familia, los padres o los profesores, los medios de comunicación. Normalmente parece que en las diversas culturas se nos inculca que tenemos que hacer algo, ser útiles, llevar a cabo acciones, y las conductas autodestructivas que solemos llevar a cabo, del tipo dejar para más tarde algo, o no tener disciplina para llevar a cabo nuestras metas, pues parece que chocan con lo que la cultura trata de inculcarnos. Se nos inculcan modelos de éxito, de superación, de que hay que trabajar, de que hay que poner esfuerzo en las cosas. El cuarto es que hasta las personas más inteligentes y más brillantes y más capaces, pues con mucha frecuencia, aunque hayan renunciado a pensamientos irracionales, los sustituyen por pensamientos que también son irracionales. Y esto le pasa a todo el mundo. El quinto es que incluso las personas que se oponen enérgicamente a los pensamientos irracionales, por ejemplo, ideologías o pensamientos absolutistas, o el propio terapeuta cognitivo-conductual se opone, o yo que estoy hablando me opongo enérgicamente a esas diferentes creencias irracionales, me opongo y doy razones para dejar claro que son irracionales, pues caen también en esa misma irracionalidad. Quiero decir, yo mismo también tengo pensamientos irracionales automáticos. Y se suele hacer también sustituirlos por otros que son igualmente irracionales, lo cual conduce a un círculo vicioso del que no se puede salir. Eso se suele hacer con mucha frecuencia. El sexto, y muy importante, es que el simple hecho de ser consciente de esos pensamientos irracionales o ideas o sentimientos irracionales no ayuda completamente a cambiarlos. O sea, el simple hecho de saber que esos pensamientos son distorsionados o irracionales no va a ayudar por sí a modificarlos. Es el primer paso. El séptimo es que los seres humanos suelen volver a sus hábitos y patrones de conducta de autoderrota, incluso aunque hayan trabajado duramente para superarlos. Es decir, que es una tendencia, parece que es una tendencia biológica tener pensamientos irracionales, porque incluso cuando se lucha por superarlos, antes o después se vuelve a caer en pensamientos irracionales. Por eso es importante que cuando uno trabaja por ser feliz, estar siempre alerta de que vuelvan a aparecer. Es decir, nadie está a salvo de tener pensamientos irracionales, porque parece que es una conducta normal, quiero decir, una conducta biológica,
innata en el ser humano. El octavo es que las personas parece que a menudo les resulta más fácil aprender conductas de autoderrota que de autosuperación, o sea, conductas de sirvo para nada, tal, que de me voy a superar, voy a conseguirlo, voy a hacer el esfuerzo. Y esto ocurre en todas las culturas. El noveno es que los terapeutas, como he dicho antes, que se supone deberían, en un mundo ideal, deberían ser buenos modelos a seguir de racionalidad, pues a menudo actúan irracionalmente en su vida personal y profesional. O sea, nadie se salva de tener pensamientos irracionales, ni siquiera los terapeutas. Los terapeutas pretenden ser modelos de racionalidad, instruyen, ayudan, pero ellos mismos no pueden sustraerse del hecho de ser personas, y como el pensamiento irracional parece estar en toda la especie humana, pues ellos mismos también actúan irracionalmente, tienen pensamientos irracionales, son seres humanos. Y el décimo es que las personas con frecuencia se engañan a sí mismos creyendo que ciertas malas experiencias nunca le ocurrirán a ellos. Esto es lo que se llama atribución defensiva. El pensar que a ti nunca te va a ocurrir algo malo que le ha ocurrido a otra persona. Esto es un tipo de creencia irracional que se llama atribución defensiva, porque de esa manera como que te proteges tu yo pensando que a ti no te va a ocurrir las cosas malas que le ocurren a los demás. Bien, ahora vamos a hacer hincapié en las diferencias que se pueden detectar, las diferencias que puede haber entre una emoción negativa, insana, que lleva asociada a una creencia irracional, y una emoción negativa sana. Quiero decir, cuando nos referimos a emociones negativas sanas, nos referimos a emociones negativas que tienen una razón de ser. Por ejemplo, como hemos dicho antes, la tristeza tiene una razón de ser, la alegría también. Pero lo que quizá no tiene una razón de ser es el pensamiento irracional que puede generar la emoción de tristeza. La tristeza puede generar depresión porque se asocia a que qué terrible es el mundo, que no puedo hacer nada, no puedo cambiar las cosas. Eso puede desembocar en depresión, que ya no es una emoción negativa sana, porque no es adaptativo pensar que no sirves para nada. Sin embargo, estar triste porque algo malo te ha ocurrido tiene todo el sentido del mundo. Obviamente no vas a reírte, no te vas a sentir alegre. Si te ocurre algo malo, te sentirás triste. Pero de ahí no se puede colegir, no se puede sacar la conclusión de que siempre vas a estar triste o de que es terrible lo que te ha ocurrido, nunca vas a salir de ahí. Bien, con este propósito voy a enumerar una serie de emociones negativas, tanto sanas como insanas, que suelen estar relacionadas entre sí, porque la diferencia entre una emoción sana es que y una insana es que la emoción sana está asociada a una creencia racional que tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, una emoción negativa insana está asociada a una creencia irracional que se puede rebatir con argumentos, se puede desconfirmar, se puede negar con argumentos a poco que te pares a analizarla. Bien, y veremos la relación porque primero plantearé la emoción negativa insana, su creencia irracional asociada, después la emoción negativa sana que se podría experimentar y su creencia racional, en este caso asociada. Bien, la primera emoción negativa insana es la ansiedad, que suele estar relacionada con la creencia irracional en términos, o sea, la creencia irracional del pensamiento de todo o nada, o de que me va a ocurrir algo muy terrible. Por ejemplo, de la ansiedad, una creencia irracional asociada podría ser no debería suspender este examen, si ocurre sería horrible, es tremendo, seré un inútil si no lo consigo, y eso provoca ansiedad, y esa emoción es insana, porque si tú suspendes un examen
ni es tan terrible, ni eso significa que tú seas un tonto, ni significa que ocurrirá algo terrible. Una emoción negativa sana, en este sentido, y volviendo al tema del examen, del examen, pues una emoción negativa sana, saludable, que es lógica que te ocurra en esa situación, es la preocupación, que no la ansiedad, la preocupación, que tiene su creencia racional asociada, que sería, bueno, pues he estudiado para este examen y espero no suspender, porque sería mala suerte. Entonces tú estás preocupado porque, hombre, sientes preocupación por el examen, pero no te lo llevas al terreno de una ansiedad vital, personal, de que si suspendes será terrible. Es decir, la preocupación es una emoción negativa sana. Preocuparse porque queremos que algo nos salga bien y estamos inquietos, pues es saludable, pero esa ansiedad de temer consecuencias catastróficas, pues solo conduce a mayor malestar y mayor malestar. Bien, la siguiente emoción negativa insana es la depresión, el estado de ánimo deprimido, que suele tener una creencia irracional asociada del tipo de, pues como antes, es terrible que se haya ido, es horrible que me haya dejado, no me hace nadie caso. Es una creencia irracional, porque evidentemente no es tan terrible. Es decir, eso no significa que tú seas o que las cosas deban ser de tal manera. Eso te produce una emoción de depresión, que pierdes autoestima y te sientes una persona inútil, que no sirve, o que eres responsable de lo que ha ocurrido. O sea, por ejemplo, no debería de haberme dejado, algo habré hecho, soy un inútil, no sirvo para nada, hay gente mejor que yo. Esto conduce a la depresión. Y eso no es saludable, porque si tú vives un estilo de vida creyendo que no sirve para nada, que es un inútil, pues al final no haces nada, eso se retroalimenta, ese círculo vicioso, y nunca sales de ahí. La emoción negativa sana, como hemos dicho antes, pues podría ser la tristeza. O sea, decir, bueno, me da muchísima pena que mi novia me haya dejado o que mi padre haya muerto. Eso, me siento muchísima tristeza, pero son cosas que ocurren, no dependen de mí, o sea, no es mi responsabilidad, las cosas suceden así y se me pasará. Entonces la creencia racional sería esa, ¿no? Pensar de, bueno, estoy triste, evidentemente, me siento mal, y es un hecho, me siento mal por esto, pero es natural, soy humano, o sea, es natural que esté triste. Eso no quiere decir que yo sea malo, ni que yo no sirva para nada, ni que yo tenga que poder solucionar todo en esta vida. Estoy triste y ya se pasará. Es una emoción, la tristeza es una emoción negativa saludable, entre comillas, evidentemente, pero bueno, es una razón, pero una emoción negativa universal que está ahí, que todo el mundo siente tristeza y que está por algo, tiene una utilidad. Otra emoción negativa insana sería la vergüenza, y creencias irracionales que pueden producir vergüenza es sentir que te has equivocado, has metido la pata, es terrible, todos van a pensar que soy un tal, un cual, y podríamos analizarlo. Cuando tú dices es terrible, no debería haberlo hecho, pues al decir es terrible estás empleando un pensamiento de todo o nada. Es terrible, o sea, ¿y qué es terrible? ¿Qué significa que es terrible? No debería haberlo hecho es una afirmación hipotética, no debería haberlo hecho. Y si piensas que todos van a pensar que soy un imbécil, pues al decir todos van a pensar que soy un imbécil estás haciendo un presagio, y además una predicción. Estás leyendo la mente de los demás en el futuro, o haciendo una predicción sobre el futuro,
Y todos van a pensar que soy un imbécil. Al decir imbécil también te estás etiquetando, como habíamos visto anteriormente. Esto es una creencia irracional, porque ni es tan terrible, ni tú sabes lo que pensarán los demás, ni desde luego eres un imbécil, porque, o sea, por cometer un error nadie es un imbécil. Es decir, todos cometemos errores. Entonces la vergüenza sería una emoción negativa insana, y la creencia irracional asociada la acabamos de plantear. Una emoción negativa sana, en lugar de la vergüenza, sería pues la decepción. Me he equivocado, ¿qué le voy a hacer? Ya está. O sea, he cometido un error, soy humano, ¿qué le voy a hacer? No se puede resolver. Ya cualquier otro tipo de pensamiento es irracional, porque que tú te equivoques no significa que seas tal o que seas cual, ni que tú creas que los demás, o sea, ni que los demás vayan a pensar que tú eres tal, porque eso no lo sabes. Entonces la decepción sí es un pensamiento, o sea, una emoción negativa sana. Y la creencia racional, pues es eso, es decir, pues estoy decepcionado, me he equivocado, he cometido una torpeza, un error, pero ¿qué le voy a hacer? Soy humano, pues lo he hecho está. Otra emoción negativa insana es la culpa. Y las creencias irracionales que suelen generar culpa son pues eso, autoculparse, de etiquetarse, decir, ¿cómo he podido ser tan cabrón? No tenía que haberme enfadado con él, nunca debería hablarle así a la gente. O sea, en todo esto hay distorsiones, es decir, no debería, otra afirmación hipotética, no debería, o negación hipotética, no debería, no tengo perdón, que es un pensamiento de todo o nada. He sido un cabrón, te estás etiquetando. O sea, la culpa, pues, emoción negativa insana. Y la creencia irracional asociada, pues ya le he dicho, pues, ¿cómo he podido ser tan malo? Me odio a mí mismo, no tendría que haberle dirigido la palabra, me siento fatal, ¿por qué habré hecho esto? Una emoción negativa sana, alternativa, es el remordimiento. O sea, sentir remordimiento tiene su razón de ser. Porque evidentemente somos seres humanos y si hacemos algo que consideramos que está mal y somos personas emocionales, lo lógico es sentir un poco de remordimiento. Pero, claro, el remordimiento de por sí no lleva aparejada ninguna creencia irracional, porque tú puedes sentir remordimiento y pensar, me he enfadado con él y no tenía razón para enfadarme con él. Me siento fatal, pero cuando le vea le pediré perdón. O sea, me siento mal, evidentemente, pero cuando le vea le pediré perdón. Bien, y por último quedaría la ira como emoción negativa insana, y las creencias o la creencia irracional que suele generar el sentimiento de ira, pues cuando tratan de menoscabar tu libertad o te censuran, tal, pues pensar cosas del tipo de ¿cómo es posible que ese tío se haya colado? ¿Será posible? Tendría que haber hecho como los demás y ponerse en la cola. Pues esta afirmación está llena de distorsiones cognitivas. Tendría que es un pensamiento, una afirmación hipotética y además con un pensamiento de todo o nada, absolutista. Tendría que este tío es un fresco, un cara dura, estás etiquetando porque se ha colado en la cola del cine, por ejemplo. Este tío es un cara dura, es una etiqueta. La emoción negativa sana, pues es el enfado. O sea, en lugar de ira, pues enfado. El enfado es una emoción, pues, racional. O sea, a ti te pueden ocurrir cosas que te enfaden, evidentemente. Pero claro, si tú te enfadas sin más, pues puedes tener creencias racionales del tipo de pues qué fresco es este tío, ¿no? O vamos a decir que porque para no etiquetar, pero ¿qué cara tiene este tío por colarse? Podría no haberse colado y esperar como todos. Pero claro, esto está... o habría sido
mejor, porque decir podría, tal, eso nos puede conducir a pensar que tendría que, cuando nadie está obligado a seguir unas normas, cada cual sirve a sus propios intereses y a sus propios códigos morales. No puedes pensar, pues, este chico se ha colado y me enfada. Sería preferible que esperara el turno como todo el mundo. Entonces tú te enfadas por ello, pero no. De ahí no sacas connotaciones de absolutistas, pensamientos de impotencia o de obligación que te conduzcan a sentir ira, que es una emoción negativa, insana y además mucho más activadora y más desagradable y que produce un mayor malestar. Ahora vamos a repasar y ampliar los tipos de distorsiones cognitivas, porque el otro día vimos 10, pero si a poco que nos fijemos hay muchísimas más. Aunque bueno, algunas constituyen, digamos, el núcleo de lo que suele ser más frecuente. Pero en cuanto a distorsiones cognitivas o ideas irracionales pueden existir cientos. De hecho, la investigación al respecto sigue en este punto. Cada día se detectan pensamientos irracionales, distorsiones, a los que tendemos los seres humanos y que son o modulan nuestro malestar, haciendo que alcance unas cotas ya que se salen de lo puramente lógico, de lo puramente... Aquí nos referimos al lógico y al razonable desde un punto de vista adaptativo. O sea, como ya hemos dicho en varias ocasiones y seguiremos diciéndolo sin parar porque esta es la base para sentirse bien. El identificar lo que es racional de lo irracional, lo que es un pensamiento, digamos, saludable o racional de uno distorsionado, de un pensamiento que no se ajusta a los hechos que han ocurrido. Bien, vamos a nombrarlas, vamos a utilizar la denominación que el propio Beck utilizó para tener distintos nombres para definir las mismas cosas, que siempre viene bien, para familiarizarnos con ellas. La primera distorsión cognitiva es la inferencia arbitraria o saltar a las conclusiones. Bien, esto es, digamos que cuando una persona saca una conclusión porque sí, o sea, arbitrariamente, pero se llama inferencia arbitraria. Una inferencia es cuando uno saca una conclusión sin que haya datos, evidencias que la avalen. Un ejemplo de inferencia arbitraria o saltar a las conclusiones es decir, pues no me echo novia porque porque soy un desastre, porque nadie me quiere, porque soy feo. O sea, no encuentro novia porque no valgo. O no encuentro trabajo porque no sirvo para nada. Eso es una inferencia arbitraria. Sacar tú una conclusión negativa sin pruebas que apoyen esa conclusión. Esto es la distorsión cognitiva más frecuente, una de las más frecuentes. Bien. Otra es el catastrofismo, que es de sacar la peor conclusión, o sea, evaluar el peor resultado posible de algo que te ha ocurrido o te va a ocurrir. El catastrofismo es eso, es decir, tú estás en una situación y evalúas que de ahí va a salir lo peor. Por ejemplo, dices, mejor que no lo intente porque seguro que me va fatal y será horrible y seré un perdedor. Eso es catastrofismo. O sea, porque no te paras a pensar en que igual si lo intentas te sale, pero tú piensas, no lo voy a intentar porque ¿para qué? No voy a estudiar porque ¿para qué? Si voy a suspender. Eso es catastrofismo. Luego la comparación a la baja, por supuesto, es una tendencia que suelen tener, una distorsión cognitiva que suelen tener las personas de compararse siempre a la baja, llegando a la conclusión de que tú eres peor que los demás, o mucho peor, o que eres inferior. Y un ejemplo de esto sería que pues por más que lo intento no consigo ser tan bueno como mi compañero de trabajo, por más que lo intento no consigo tener los éxitos que ha tenido no sé quién, no sé cuánto, tal. Luego tenemos uno de los que hablamos en el otro audio, que es el pensamiento de todo o nada, blanco o negro.
Esto se llama pensamiento dicotómico. Dicotómico porque la dicotomía es eso. O todo o nada, o una cosa o la otra, o blanco o negro. Entonces la tendencia es colocar situaciones que te pasan en la vida diaria o experiencias en uno mismo o en los demás que solo admiten que dos posibilidades que son opuestas y además son extremas. O sea, me trata así, el tío es de puta madre, me trata de otra manera, el tío es un mierda. O sea, o todo o nada, no hay una cosa intermedia. Un pensamiento al que tendemos distorsionado, al que tendemos las personas, porque te hablen mal una vez no quiere decir que esa persona sea mala o buena incluso. Es decir, es una tendencia a colocar en uno de los dos polos opuestos la evaluación de nuestra experiencia. Es decir, esto es o bueno o malo, o sale bien o sale mal. Y no admito términos medios. Un ejemplo de esto sería o saco un 10 en un examen o soy un fracasado, ¿no? O satisfago a mis padres o soy un mal hijo. Es decir, de todo o nada. Bien. Otra es la descalificación de lo positivo. Que bueno, ¿qué es eso? Es despreciar las cosas positivas que te ocurren a ti o tus propios atributos positivos. Es decir, bueno, saqué un 10, pero fue por suerte, ¿no? Estás descalificando lo positivo, le estás quitando importancia a lo positivo. O sea, porque en cuanto metes ahí la suerte, es como que no es tu mérito, le estás quitando importancia a lo positivo. Cosas así. Luego otra, que ya habíamos visto, es el razonamiento emocional, que es formar una opinión o llegar a una conclusión sobre ti mismo, sobre los otros, sobre las situaciones que te pasan, basándote en las emociones que tú mismo experimentas. Es decir, ya habíamos puesto el ejemplo de si tengo miedo a subir al avión es porque volar es muy peligroso. Es decir, si tengo miedo a acercarme a esa chica es porque, o sea, como yo tengo miedo o timidez a hablar con esa chica, soy un fracasado. O sea, como me siento mal, pues supongo que soy un tal. Pues esto es razonamiento emocional. Tú partes de tu emoción para interpretar el mundo. Y eso no quiere decir que sea real. Tú a lo mejor, porque te sientas triste, el mundo no es un lugar horrible. No tiene sentido racional interpretar el mundo así. Porque además esa emoción pasará y otro día estarás alegre y te parecerá todo de color de rosa. Esto es el razonamiento emocional. Bien, otra distorsión es construir tu propia valía personal basándote en las opiniones de los demás. Esto también es muy común. O sea, tu autoestima depende de lo que opinen los demás. Por ejemplo, tu autoestima negativa, positiva, pero en este caso, como estamos hablando de pensamientos, distorsiones negativas, pues es que tú, a partir de una opinión que te dan otros, tú te la crees y piensas que tienen razón y ya está. O sea, por ejemplo, te dicen que eres un inepto y dices, bueno, dicen que soy un inepto, tienen razón, seguro que tienen razón. Ese es uno de los ejemplos. Dicen que soy un maleducado, pues tendrán razón. Otro pensamiento, otra distorsión que ya habíamos visto, es la adivinación, que también habíamos llamado predicción, que es cuando tú predices el resultado de cosas que van a ocurrir, o sea, emociones o acontecimientos o lo que sea, pues tú ya piensas que te van a salir mal. O sea, tú ya adivinas, o sea, predices que te van a salir mal. O sea, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, seguro que si voy a tal sitio, seguro que si hago la entrevista de trabajo no me aceptan. No, estás adivinando, estás haciendo una predicción. Seguro que si me acerco a esa chica me rechazará. Otro que ya habíamos visto es el etiquetaje, el etiquetado, que es utilizar un adjetivo, una etiqueta, para definirte a ti mismo. Es decir, pues no me ha salido bien tal cosa, pues soy un fracasado.
me han despedido del trabajo, no valgo para nada, no, bueno, soy un fracasado, un perdedor. O sea, se utiliza una etiqueta. Esto es un pensamiento, un esquema distorsionado de la realidad, un pensamiento cognitivo distorsionado. Porque por un hecho puntual que te haya ocurrido, tú no eres un tal. O sea, te ha ocurrido esto, te sientes mal, ¿vale? Pero eso no significa que seas un estúpido, un inútil, un tal. Es la tendencia que tenemos a colocarnos etiquetas, de definirnos con un adjetivo, como si por un hecho puntual nosotros fuéramos ya así. O sea, no me habla, seguro que soy muy aburrido, que soy un aburrido. Se enfada conmigo, seguro que soy un tal, etcétera. Luego está la magnificación, que es la tendencia a exagerar las cosas o a hacerlas más grandes de lo que son. Pues las cosas, las personas, las situaciones. Esto es como decir que se te viene el mundo encima, que te parece muy grande lo que te ha pasado. Lo magnificas, lo haces más grande de lo que en realidad es. Me ha rechazado, no voy a poder soportar. He suspendido, es terrible que me ocurra. No saldré de esta. No me han cogido en tal puesto de trabajo. Nunca voy a encontrar trabajo. O sea, lo magnificas, lo haces más grande de lo que en realidad es. Luego tenemos la predicción, que es leer la mente, que es parecida a la adivinación, pero que en este caso se basa en los juicios que hacemos de los demás. O sea, sacamos una conclusión así, porque nos da la gana, de que alguien está pensando mal de ti, sin que haya pruebas de que eso lo demuestre. Que a lo mejor has visto un gesto, alguna cosa, lo has interpretado a tu manera, y tú ya como que le lees la mente, tú ya crees que tienes telepatía, y sacas la conclusión de que esa persona piensa de ti mal, ¿no? O sea, puedes decir, pues, no sé, yo sé que ella en el fondo me odia. Y a lo mejor no se ha dado cuenta ni de que te ha visto, ¿no? Y piensa, sé que en el fondo ella me odia. Sé que le caigo mal porque me ha mirado de tal manera, tal. Bueno, pero ¿y tú qué sabes? Si tú no le puedes leer la mente, ¿cómo puedes sacar esa conclusión? Pues es una idea, pensamiento distorsionado. No hay pruebas que lo avalen, que lo justifiquen. Luego tenemos la minimización, que es lo contrario de la magnificación, pero normalmente la tendencia es minimizar las cosas positivas, claro. O sea, descartar lo positivo que habíamos dicho la otra vez. Es el proceso de minimizar o quitarle importancia a algunos eventos o rasgos de la persona o circunstancias, ¿no? O sea, le quitas importancia, dices, pues me ha llamado 3 veces, pero me tenía que haber llamado más veces. O sea, hay una disconformidad. O sea, se minimiza la importancia de lo que ha ocurrido. Dice, me dio un beso, pero no se despidió con la mano. O sea, o me tenía que haber dado más besos. O sea, se acordó de mi cumpleaños, pero se podría haber acordado también de que tengo a mi madre enferma. En fin, minimizas, le quitas importancia al gesto que han tenido, o lo que sea. Le quitas importancia. Luego tenemos otro que habíamos visto, que es la sobregeneralización, que es sacar conclusiones generales basándote en una experiencia concreta o en pocas experiencias concretas, o generalizarlas a más situaciones y más personas y más eventos. O sea, sobregeneralizar, por ejemplo, es decir, no sé, me ha salido muy mal el relato que he escrito. Nunca voy a ser capaz de escribir algo en condiciones. Eso es sobregeneralizar. Tú has escrito un relato con el que no estás muy satisfecho, y eso es un hecho puntual. De ahí no puedes tú sacar la conclusión, no es racional sacar la conclusión de que todos los relatos que escribas en un futuro serán malos. O sea, no es racional porque para empezar no se sabe cuántos más vas a escribir. Alguno será bueno. O lo mismo, o me ha salido la comida hoy asquerosa y nunca voy a ser capaz de hacer bien de comer.
ni voy a ser capaz de hacer nada bien. O sea, lo generaliza a otros ámbitos. O sea, como no tampoco sé hacer de comer, pues seguramente tampoco voy a ser un buen cocinero, ni un buen novio, ni un buen tal, o una buena novia, ni una buena tal. Esto es sobre generalizar. Bien, otra distorsión cognitiva es el perfeccionismo, que suelen ser los esfuerzos que hace la gente, lo que sea, porque tienen una representación interna, ellos quieren ser perfectos, tienen unos cánones, tienen unos modelos, y esa tendencia a querer hacerlo todo bien, todo perfecto, y todo tiene que salir bien, y cuando uno no siente que está bien o que está perfecto, se siente fatal, aunque los demás digan que las cosas están muy bien. Pues tú eres perfeccionista y que no. Y da igual lo que te digan, que no. Un ejemplo de esto sería pensar que pues las cosas hay que hacerlas perfectamente, si no, mejor no hacerlas. Luego tenemos la personalización, como ya habíamos visto la otra vez, que es pensar que uno es el responsable de algo que ha ocurrido, o de cómo te trata una persona, o reacciones de la gente, o situaciones, cuando no hay evidencia, no hay datos que apoyen que tú eres responsable. O sea, tú vas por la calle, tú pasas delante de dos personas y están charlando y se ríen. Y tú piensas, se están riendo, seguro que es de mí. O sea, lo personalizas. O sea, no hay pruebas que confirmen que esas personas se estén riendo de ti. Igual estaban charlando animadamente, contando un chiste, lo que sea. Ha dado la casualidad de que has pasado por delante y se han reído. Pero tú piensas, personalizas y dices, se están riendo, seguro que es de mí. Esto se llama personalización. Luego, ahora con un término más técnico que el otro, que el que habíamos dicho, es el filtro mental, que ahora lo vamos a llamar abstracción selectiva, que es lo mismo. O sea, solo te enfocas en un aspecto, detalle o situación negativa, haces más grande la importancia de eso y haces que por un detalle negativo de algo te parezca que todo está mal, ¿no? Por ejemplo, pierdes las llaves de tu casa y piensas que es un hecho puntual. Abstracción reflexiva o filtro mental quiere decir que solo te centras en el detalle negativo que ha ocurrido, ¿no? Y lo haces más grande de lo que es. En realidad también lo magnificas. Se utiliza. Las distorsiones cognitivas suelen estar entre sí relacionadas, se producen varias a la vez, en una misma frase se pueden encontrar varias, etcétera, etcétera. Pues dices, he perdido las llaves, soy un desastre. O sea, por un hecho puntual de haber perdido las llaves, no es razonable sacar la conclusión de que eres un desastre, porque tú igual, bueno, has perdido las llaves, es un ser humano, las personas pierden cosas, pero no por eso eres un desastre. Bueno, pues todo es el filtro mental o la abstracción selectiva. Y luego ya tenemos el pensamiento hipotético, las afirmaciones con debería, tendría, esto tendría que ser así, ¿no? Pensamiento que se llama absolutista, de las cosas tienen que ser así, deberían ser así. Cuando no parece que el mundo funcione así, o sea, no hay unas normas, no hay unas reglas, que, bueno, todo esto lo habíamos hablado ya anteriormente. Y un ejemplo de afirmaciones con debería es, debería haberse dado cuenta de que yo le estaba mirando a la cara y tal, debería darse cuenta de que yo estoy enfermo y no tengo ganas de que me hable, las cosas tendrían que salir de esta manera, etcétera, etcétera. Todo eso produce un malestar. Bien, pues estos pensamientos pues suelen ser automáticos, se suelen verbalizar, suelen rumiarse mucho, quiere decir que volvemos a ellos una y otra vez, pensamos, tendría que, pero ¿por qué? Tal, debería de tal, soy un desastre, soy un fracasado, tal. Bien. ¿Qué creencias, tipos de creencias que tiene una persona, su forma de ver la vida, suelen estar detrás de estas distorsiones? Bien. Pues hay creencias sobre uno mismo que son generados, o sea, que están más allá de estas distorsiones. Son creencias que tenemos que suelen ser inconscientes, y solo hay que escarbar un poco en uno mismo para darse cuenta de que están ahí, que desencadenan a su vez estos pensamientos. Por ejemplo,
hay creencias de necesidad de control. Uno necesita controlarlo todo. Entonces piensa que si no tiene el control de alguna situación, algo malo puede ocurrir. Luego, la necesidad de evitar situaciones desconocidas, pues lleva al pensamiento de que si llega una situación nueva, una novedad, no voy a ser capaz de hacerle frente. Estas son creencias nucleares sobre uno mismo. Nucleares quiere decir fundamentales, vitales. Otra creencia es que una necesidad, tener la creencia de que siempre hay que estar tranquilo. Y claro, ¿por qué? Porque uno piensa que si se siente nervioso, estará más nervioso todavía y hará el ridículo o le pasará algo horrible. Otra creencia es necesitar ser tan bueno o mejor que los demás en todas las situaciones. O sea, si yo no sé o no contribuyo tanto como los demás, me sentiré un inútil, un incompetente y estaré ansioso y desesperado por ser mejor y luego, evidentemente, desesperanzado, deprimido e impotente. Estas serían pues creencias nucleares que subyacen, que están detrás de los pensamientos, de las distorsiones cognitivas que se producen. Bien. Ahora, pues después de tanta charla y tanto tal, voy a hacer hincapié en fin, en lo importante de esto. Hemos dicho que lo más importante, o sea, el primer paso es reconocer cuando se tiene una emoción negativa, que esa emoción puede ser sana como la tristeza o insana como la depresión, y ya hemos visto las diferencias, o sana como el enfado, pero insana como la ira. Y cada una de esas emociones tiene aparejados unos pensamientos que pueden ser racionales o irracionales. Ya habíamos visto en el caso del enfado que el pensamiento racional es me fastidia que este muchacho haya hecho algo. Sin embargo, en la ira es este tío no tendría por qué tal. Despiertan, digamos, intensidades y cualitativamente son diferentes. Porque además uno genera más malestar que el otro y uno tiene una base racional, en el caso del enfado, porque evidentemente si te pegan un codazo te puedes enfadar, es lógico que te enfades, pero si te pegan un codazo no tiene tanta lógica pensar que ese tipo es un tal o un cual, o que ese tipo no tendría que haberte dado el codazo, porque se puede racionalizar parándote a pensar en por qué te ha dado el codazo, si te lo ha dado y en todas las posibilidades que puede haber para que eso haya ocurrido. O sea, eso no significa que el tipo sea un tal ni que no tendría que haberte hecho tal. Pero lo saludable es enfadarse, es decir, estoy enfadado porque me ha fastidiado el codazo que me ha dado. Bien. Entonces vamos a hacer hincapié, además de reconocer la emoción, de reconocer si es sana o insana desde el punto, desde el modelo cognitivo que estamos planteando. Aparte de eso, reconocer la creencia irracional que ha llevado a esa emoción, que ya hemos visto todos los pensamientos distorsionados que pueden dar lugar a esas emociones, tanto en este audio como en el anterior. Pero vamos a resaltar la necesidad de, aparte de identificar la emoción y los pensamientos, las creencias irracionales asociadas, la necesidad de registrarlas, de escribirlas, de tomar nota de ellas, de llevar un cuaderno de... O sea, te ocurre la situación, si en el momento no la puedes escribir, luego la escribes, porque esto ayuda, aparte de a un mejor manejo y control y autocontrol y autogestión de las emociones y ponerlas en su justo lugar sin sacarlas de quicio, o sea, ponerlas en el lugar que le corresponde, un lugar racional, adaptativo. Pues aparte de ello, permite el autoconocimiento de uno mismo, y trabajando sobre ello permite también que con el tiempo, con la práctica, porque esto requiere práctica, se consiga, como hemos dicho, autogestionarlas y
en la medida de lo posible, evitar que nos ocurran, aunque ya hemos dicho que es inevitable que te vayan a ocurrir. Pero sí que se puede tener un control sobre ellas para llevar un estilo de vida más saludable y, sobre todo, más realista y que dé una sensación de autocontrol, de autodeterminación, etcétera, etcétera. Tener una visión de la realidad pues más objetiva, más acorde con lo que la realidad es. Para ello, para llevar este registro, suelen ser recomendables, bueno, existen distintas técnicas e intentaré que las veamos todas a lo largo de más audios y todo lo demás, ya centrándonos en, digamos, problemas concretos. No me gusta la palabra trastornos, sino, bueno, problemas concretos, más focalizado a estados de ansiedad, de depresión, de ansiedad social y todo lo demás. Pero por lo pronto hay dos técnicas que van a ayudar a familiarizarse más con las emociones, a identificarlas mejor, a empezar a tener un control sobre ellas, el escribirlas y el identificarlas y el dejarlas ahí escritas y registradas ya supone empezar a tener un control sobre ellas, ya supone enfrentarlas. Bien, entonces lo primero que se aconseja es cuando aparece una emoción negativa, escribirla. Si la reconoces, la escribes. Estoy triste. Bien, me siento triste. Vale. ¿En qué grado me siento triste? Vamos a suponer que es una escala, la vamos a puntuar. O sea, si estoy muy triste, vamos a emplear una escala que vaya del 0 al 7, por ejemplo. Donde 0 es nada triste y donde 7 es muy triste. Digamos que ahí el 3 sería, el 3 y el 4 sería pues niveles de tristeza intermedios. Bien, entonces la primera técnica recomendable es esta, escribir la emoción en el momento en el que uno la siente, y si no, bueno, pues a posteriori, y escribir. Me siento tal. ¿En qué grado? En mucho, poco, bastante, muchísimo, etcétera. Vamos a suponer que la escala hacemos de 7. La podemos hacer de 5 y es más... Eso como cada uno quiera. Eso se puede buscar por internet. Hay un montón de escalas, de cuestionarios para llevar autorregistros. Simplemente poniendo autorregistro cognitivo o autorregistro de emociones o autorregistro cognitivo de Ellis, que se escribe Ellis, o autorregistro cognitivo de Beck. Pero lo importante es saber identificar la emoción, las emociones que te van ocurriendo en el día a día y saber valorar subjetivamente, o sea, cada cual lo valora como él lo vive, en qué intensidad se percibe. Bien, tristeza, 0, ninguna tristeza, 7, tristeza máxima, o 5, si hacemos la escala de 0 a 5, pues 5 sería tristeza máxima. Bien, otra forma de registro, una vez que registramos nuestra emoción, la emoción que surge, es empleando la técnica, empleando el procedimiento más bien que he planteado en este audio de sustituir el pensamiento racional por el irracional, pues consiste en construir una tabla con distintas columnas. En una incluimos el acontecimiento que nos ha ocurrido. Por ejemplo, esta persona no me quiere hablar. Y en esa columna escribimos este suceso desencadenante porque te ha producido una emoción. Esta persona no me quiere hablar. Bien. La siguiente columna, emoción que me ha suscitado. Pues me ha suscitado ira. ¿Vale? Escribimos ira. Si hemos sido capaces de reconocer que estamos airados, que sentimos ira, pues escribimos ira. Y a lo mejor entre paréntesis podemos escribir la intensidad, podemos escribir 0, 1, 2, 3, lo que sea, hasta 5, que sería el máximo, o hasta 7. Vamos a dejarlo en 5, que es más manejable. Digamos que de 0 a 5, el 0 es nada, el 5 es muy airado, con mucha ira, y el 3 sería pues intermedio, o sea, ni mucho ni poco.
En la siguiente columna, si conseguimos detectar el pensamiento irracional que ha aparecido, que podría ser, por ejemplo, debería haberme saludado. Es un pensamiento irracional, es una afirmación hipotética del tipo debería de. Pues lo escribimos. Escribimos en esa columna, debería de haberme saludado. O sea, es una creencia irracional. Bien. La siguiente columna, nos paramos a pensar, razonamos. Una vez que nos damos cuenta de que es la ira se ha desencadenado por la idea irracional de que debería de haberme saludado, que es una idea irracional, porque la gente no tiene que ni debe que, de tipo absolutista y además una afirmación hipotética, pues escribimos la emoción saludable que podría sustituir a la emoción de ira. Una vez que hemos aceptado y nos damos cuenta de que la ira nos la ha provocado una creencia irracional, una distorsión del pensamiento, como es debería de haberme saludado, hago mucho hincapié para que esto quede claro. Pues escribiríamos en la siguiente columna la emoción saludable alternativa a la ira, que en este caso sería el enfado. Estoy enfadado. O sea, no me ha saludado y estoy enfadado. Y bueno, como me he enfadado, me he enfadado. Y la última columna la dejamos para... Aquí nos ponemos ya a reflexionar. ¿Qué pensamiento racional podemos sustituir, con qué pensamiento racional podemos sustituir esa creencia irracional de no debería de haberme saludado? O sea, debería de haberme saludado, que es lo que no ha provocado ira. Pues una creencia racional, lógica y aceptable, bueno, eres consciente de que estás enfadado, que es una emoción sana. Estoy enfadado, vale. ¿Por qué estoy enfadado? Porque no me ha saludado. Es decir, me hubiera gustado que me saludara. Pero no es el fin del mundo. O sea, tampoco está obligado a saludarte. Bien, pues estas serían todas las columnas. Esto se puede hacer con todas las emociones que nos ocurran en el día a día, cuando tengamos un momento, pero es importante tomar registro de ello para conocernos mejor, para poder tener control sobre ello, para emplear la razón y darnos cuenta de que las cosas no son tan tremendas ni tan terribles como las vemos en el momento, porque estamos presas de la emoción. Otro ejemplo que podríamos dar es de, por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo y bueno, y el empleador de turno me dice, lo siento, no estamos interesados en usted. Vale, pues yo escribiría en la primera columna. Bueno, yo después de que me dice eso me siento fatal, evidentemente me siento mal. Escribirá en la columna, en el evento que desencadenante, pues, fracaso no, o sea, he ido a una entrevista de trabajo y no me han cogido. La siguiente columna, pues, emoción negativa, pues yo siento en ese momento derrota, me siento fracaso, derrota, me siento inútil. Y valoro, pues, del 0 al 5, ¿con qué intensidad? Pues me siento, pues, bueno, un 4, porque era un trabajo que yo deseaba mucho y para el que creo que soy muy capaz. Y me siento ahora mismo como un incompetente, un inútil. Bien, en la columna siguiente, donde pongo la creencia irracional asociada, pues escribiría, como me he sentido un inútil, un perdedor y que nunca voy a conseguir mis objetivos en esta vida. Bien, como ya he identificado la creencia irracional que ha llevado a sentirme un perdedor y un inútil, y aparte de ahí creencias irracionales distorsionadas como el etiquetaje o la afirmación hipotética, pues si en la siguiente ya hago la reflexión y pienso, a ver, ¿qué emoción saludable podría sustituir? ¿Con qué emoción saludable podría sustituir yo a la sensación esta de fracaso, de depresión, de inutilidad? Bueno, pues con tristeza o decepción. Y por último, pues escribiría en la última columna con qué pensamiento racional puedo sustituir al irracional de soy un inútil, no me van a coger nunca, me siento un perdedor. Pues bien, pues simplemente
El pensamiento racional con el que se podría sustituir es, bueno, me apena que no me hayan cogido para el puesto de trabajo, pero no es tan terrible, es decir, me pueden coger en cualquier otro trabajo, yo sirvo para muchas cosas, no es la última oportunidad que voy a tener, siempre voy a tener oportunidades. Bien, pues esto es muy conveniente hacerlo con cada vez que aparece una emoción, identificar hasta qué punto es insana o sana, como ya hemos detallado al principio de este audio, tomar un registro de ella, tanto de el suceso que ocurre, la sensación que se ha sentido que es perjudicial, la creencia irracional que ha llevado a cabo, o sea, que ha conducido a esa emoción. Luego, la emoción con la que se podría sustituir, la emoción saludable, que en este caso las emociones saludables son tristeza, en fin, no depresión, evidentemente, tristeza, enfado, ya lo hemos dicho antes al principio del audio. Después, la creencia racional, por la cual uno puede sentirse triste o enfadado, es decir, pues me siento triste porque ha ocurrido algo que me ha hecho sentir triste, me siento enfadado porque ha pasado algo que me hace sentir enfadado, pero no es el fin del mundo, pero no significa que yo sea un tal, ni que las cosas tendrían que ser de otra manera. Y así con todo. O sea, al final, la última columna siempre va a estar el razonamiento, es decir, la creencia racional, bueno, el pensamiento racional, con el que sustituimos la creencia irracional que ha disparado esa emoción tan fuera de sí, tan exacerbada. Y esto es lo que animo yo para empezar a trabajar con ello en como colofón de este audio, y espero no haberme hecho muy pesado ni excesivamente técnico. Los siguientes iremos viendo ya pormenorizadamente por distintos problemas, como resolver distintas situaciones. Volveremos una y otra vez sobre distorsiones cognitivas, pensamientos irracionales. Esto es como una simbiosis entre la terapia racional y emotivo-conductual de Albert Ellis y la terapia cognitiva de Beck. Lo dejo dicho para dejar fuera de dudas alguna sospecha de plagio y tal. Evidentemente ellos son los padres de esto y su aplicación práctica es muy útil y muy terapéutica. Así que hasta la próxima vez.